Por cierto, hay una cosa que yo quería comentar, hablando de terapias, que la descubrí el otro día y me me pareció muy interesante. Y es la siguiente, me contactó alguien del canal de Linares contándome un problema que tenía y tal. Y me di cuenta de una cosa, fíjate. Es decir, la mente hace lo siguiente. Cuando tú tienes un problema que no puedes asumir, o sea, que no tienes suficiente capacidad para racionalizarlo, lo que hace la mente es que lo encapsula. Es decir, es exactamente igual que el cuerpo físico. Cuando tiene un objeto extraño, pues si no puede con él, le hace una envoltura y se hace un quiste, lo deja allí enquistado. Sí, para que no moleste. Y para que no moleste. Entonces, cuando alguien tiene un problema en un momento determinado y no tiene suficiente energía mental para racionalizarlo, lo encapsula. Y después, para no tener que, digamos que recordarlo, porque si lo recuerdas, eso te produce dolor, pues lo que hace es que no solo lo encapsula, sino que encima lo protege con una especie de cubierta mental para no volver a tocarlo. Y ahí se lo deja. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es un sistema eficaz, pero tiene un efecto secundario, y es que, digamos que la sensación de ese problema se queda en la mente. O sea, eso te produce, por ejemplo, un complejo de culpa, algo que en un momento determinado pasó, no lo pudiste racionalizar, lo tienes encapsulado y ahí no entras porque está protegido, porque te dolió bastante, pero te produce un complejo de culpa. Digo de culpa como otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí se queda jodiéndote. ¿Qué pasa? Hay una solución para eso muy fácil. Y es la siguiente, es decir, eso se queda ahí mientras no lo toques. O sea, que puede fastidiarte durante toda la vida. Pero, ¿dónde está el quid de la cuestión? En que tu mente de ahora no es la misma que tenías cuando eso ocurrió. Y entonces la solución es sencilla, es decir, simplemente es entrarle, es decir, volver digamos, rememorarlo, revivirlo, es decir, acceder racionalmente a esa cuestión que está bloqueada y enquistada y protegida por una cúpula de no me toques, que aquí duele, entrar ahí, pero claro, con tu mente de ahora, que sí que es capaz, probablemente, de poderlo racionalizar. Eso iba a decir yo. Y entonces, probablemente, pero a lo mejor no. Mastica, Linares, mastica. Ya, bueno. Pero no te ahogues. No, quiero decir, probablemente. Lo que quiero decir es que es decir, cosas así, que son a lo mejor pequeñas, pero que la vida de una persona normal suele estar llena, es decir, desde meterle el dedo en el ojo a tu hermano cuando eres pequeño, digo por ejemplo, o cosas así que te han fastidiado, dices, hombre, yo esto no quería hacerlo y tal y cual, y entonces no lo vuelves a pensar porque te sitúas en esa situación y te ves, por ejemplo, produciendo un daño. Digo por ejemplo, Claro, y entonces eso se queda ahí y te genera una especie de malestar subyacente que hasta que no lo vuelvas a racionalizar, a abrir, podríamos decir, y racionalizarlo con tu mente de ahora o con una mente que sea capaz de poder entenderlo, pues sigue dando guerra. Esa es la cuestión. Y es sencillo porque es un mecanismo. O sea, eso viene a ser como tener una bola de grasa, un quiste de pus, que está protegido, está ahí, pero tú si no lo tocas, pues va a estar ahí siempre, ¿no? O abrirlo con tu mente de ahora. Entonces, con tu mente de ahora lo puedes racionalizar y dices, hombre, yo no puedo sentirme culpable de algo que hice cuando tenía 7 años, por ejemplo. O no puedo... Es decir, cosas de ese estilo. Y ya está. Y la solución es muy sencilla, porque consiste en... Es como hacer una limpieza de cutis. Es decir, es buscarlo, buscar todas esas miserias, entrar tranquilamente con tu mente de ahora, volver a racionalizarlas y limpiarlas las que puedas. Las que no puedas, bueno, pues ya sabes que eso está ahí y ya para el siguiente viaje, ¿no? Es un sistema muy curioso. Sí, yo no lo conocía y a raíz de... además, es un buen método de saneamiento. Además, la mayoría de esos complejos de culpa y esos traumas y todo eso, resulta que eran cosas que en su momento te pareció que habías obrado mal o que era inmoral o tal,
pero que realmente no lo es. Ni obraste mal, ni era inmoral, ni nada. Es que en ese momento el condicionamiento cultural te hacía creer que eso era malo, pero que de malo no tiene nada. Y ahí entra mucho el Claro, tema pero sexual. Hombre, yo he pecado. Y luego dice, no, ¿he pecado de qué? O sea, eso todos los perros lo hacen y ninguno ha pecado. O sea, que son... ya, pero fíjate el mecanismo, es decir, el problema está en que si no mientras no lo racionalices, eso ocurre, cuando tú lo racionalizas te das cuenta que no hay ningún problema en esa cosa que pasó, o en ese sentimiento que tenías, o en esa cosa que tal, pero sí que te ha dado guerra desde entonces. Y como es algo de lo que en un momento determinado o te sentiste culpable, o te sentiste agredido, o te sentiste de cualquier tipo de cosa, como en aquel momento se generó un sentimiento que era doloroso, por eso está enquistado. Y entonces, aunque si tú no lo vuelves a tocar, ese sentimiento, eso continúa supurando ese mismo sentimiento que te va pues fastidiando, y que es tan sencillo como descubrirlo y abrirlo. Y ya está. No Y sé, entonces, claro, cuando tú lo abres, con tu mente de ahora lo puedes entender. Digo, no, a lo mejor no todos, pero sí muchos, ¿no? no creo que sea tan sencillo, Mac, porque al Bueno, final prueba. tú sí, al final, bueno, Bueno, a tendré que ver, buscar alguno, no lo sé, ya lo, es sencillo dependiendo de la mente que tienes ahora. ¿Es sencillo o no? Claro, no, Claro. claro. no, porque al final tú sigues siendo tú, entonces Muy bien. no No, puedes no, no, atajar no, un no, no. problema Unai, claro que eres tú. Pero tú no eres cuando el mismo tú ahora que hace 15 años, por ejemplo. da igual, tú te Y si hace llamas 15 años igual tú... No, 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 a pero ver. Bueno, Si tú coges bueno, el tú... luego cuando me dejéis termino, ¿eh? Vale, venga, termina. Y tú métete otra cuchara de zumo de mandarina y mientras escucha. Lo que quiero decir es que tú no te pasas a llamar, en vez de Mac, Alfredo Pérez. Y a la persona que, imaginemos que esto es un trauma por cómo te comportaste con alguien, o entonces cuando veas por la calle, aplicar esa receta tuya, Mac, es mirarla tranquilo. Hola María, ¿qué tal? La otra, no, bueno, que aquel Unai era un Unai que no, yo soy Alfredo Pérez. Yo no soy la persona que antes era. O sea, tú puedes muy bien fingir que, bueno, es que eso lo hice cuando yo todavía no había evolucionado. Ya sé que estuvo muy mal y ya sé que ahora pues la culpa o el remordimiento me tal, pero bueno, oye, eso era hace 20 años, ahora yo soy otra persona, he evolucionado con mi mente y, oye, aquí paz y después gloria. No creo que sea tan fácil. No, un momento, es que estás hablando no, a otra no es... persona que crees que le hiciste daño. Y entonces la otra te responde, uy, pero si yo estaba esperando que volviera a hacer lo mismo y no volviste. Y entonces te fastidia, pero te deja flipado. No, bueno, pues eso puede No, ser no es que sea pero fácil, pero no es eso lo que yo digo. Es decir, no es fácil que la otra persona, si es que es un lío entre dos personas, no es fácil que la otra persona, digamos, lo entienda o no lo entienda, o tú le tengas que decir nada. No es eso. Es lo que tú entiendes de aquello que pasó. sí, pero Tú que no es solo. O sea, suficiente, el no es otro ahí no suficiente. cuenta. No, sí cuenta, Mac. Bueno, No es ¿Qué va a suficiente contar, porque hombre? imagínate que es un familiar o tus padres o algo. Entonces tú ya estás renovado por esa catarsis que has hecho diciendo, bueno, es que mi nivel de comprensión no era el mismo, entonces ¿por qué me voy a estar yo agobiando con esto? Pero es que es gente con la que estás y hay gente cercana y quizás realmente hiciste algo malo que, que no es que han pasado los años y se mira desde otra óptica y dices, no, oye, no, pues eso no era tan malo, no, sigue siendo malo. Y bueno, yo ya aquí ya nada, pero eso lo haces tú mismo y intentas creerte que eso es así y luego pues quizás puedes seguir viendo las consecuencias de aquello que hiciste,
que pueden estar todavía ahí. Y, no, bueno, es que ese era Alfredo tal, yo ahora soy otra persona y yo soy ahora con mi entender de ahora, bueno, esto le tengo que dar la vuelta. No lo sé, yo no lo veo tan fácil No, como pero verás, entrar. si no contradice lo que tú estás comentando, no es una contradicción con lo que yo digo. O sea, a ver, te pongo un ejemplo fácil. Y tú puedes tener, por ejemplo, 7 años y tener un grupito de amigos y, por ejemplo, que el grupito de amigos le haga ostracismo a uno de ellos. Y eso, que es una cosa que se hace cuando uno tiene, digamos que es lo que menos puede hacer alguien que tiene 7 años. Me da igual que sean 7 que 11. Una situación tan chorra como esa, a ti te puede fastidiar. No porque te lo hayan hecho a ti, sino indistintamente. Tanto si te lo han hecho a ti como si tú se lo has hecho a otro, ¿no? ¿Por qué te puede fastidiar? Porque te deja el sabor mental que tú tenías, o sea, que tenía ese suceso para ti cuando tú tenías 7 años. ¿Vale? Y ese sabor mental se queda ahí. Eso se queda ahí. Mientras tú no lo vuelvas a tocar, eso se queda ahí encapsulado, se queda como una especie de frase escrita que se queda en la mente, y si tú no la vuelves a racionalizar, el sabor que está emitiendo se queda ahí. Eso es así. Ahora, cuando tú lo racionalizas ahora, con 40, 50, 60 años, te das cuenta que eso es una chorrada, es decir, eso es una parida, es decir, eso es la forma que tienen, si eran amigos, pues los machos de mear su territorio y, en fin, eso es una cosa, digamos que hasta biológica, ¿no? Claro, deja de tener importancia. Pero, sin embargo, subconscientemente, o sea, deja de tener importancia cuando tú lo analizas con tu mente de ahora. ¿Eh? Pero subconscientemente eso te ha estado afectando hasta hoy. Eso es lo que yo digo. Claro, habrá otras cosas. Es decir, si, por ejemplo, si tú te has cargado a alguien, pues, es decir, eso no es lo mismo que si no le has dejado jugar al escondite. Hay una diferencia de matiz y a lo mejor eso otro, con tu mente de ahora, no lo puedes racionalizar. Bien, me parece bien. A menos Pero que eso qué quiere decir que que seas George Soros, que sí que lo racionaliza estupendamente. Ya. Bueno, si eres George Soros, ese tipo de problemas no los tienes. Exacto. Se los tiene todos arreglados. Lo has superado. Bueno, pues quiero decir que no, nació ya sin eso. No tenía ese gen, no lo tenía. Pues eso es lo que quiero decir. Es decir, que simplemente que cosas que han ocurrido en un pasado, que han ocurrido, que tú has pensado, es decir, puede ser, mira, por ejemplo, lo que yo te estaba comentando antes, es decir, tener una idea que ni hace daño a nadie, ni ha fastidiado a nadie, pero yo veía un paisaje desértico o los resultados de un incendio y eso me ponía enfermo. Claro, si no hubiese racionalizado eso que os estaba comentando, que por cierto no venía a cuento, pero por ahí han salido los tiros, si eso lo racionalizas y te das cuenta que al final esto, es decir, todo el mundo, iba a decir redondo, pero tampoco lo diré. Es decir, este planeta ha salido de una nube de polvo cósmico o de una explosión de una supernova en un momento determinado y al final terminará en una explosión, en otra explosión de otra supernova, pues entonces el que ahora haya un bosque o haya un desierto o el bosque se queme o no se queme, en último extremo es una situación total y absolutamente transitoria, es decir, que no tiene un resultado definitivo. Sí. Entonces, si eso lo entiendes, si yo no lo hubiese racionalizado, hoy continuaría viendo un incendio después de 40 años y sintiéndome mal. Ahora, no me gustan los incendios, evidentemente, ni los resultados, ni los desiertos, no me gustan, pero quiero decir que no tiene nada que ver con somatizar ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo entendí. Esa era la cuestión, ¿no? Ahora, hay cosas que todavía me costarían de entender. Me costarían, no, me cuestan. No es que me costarían. Y hay muchas cosas que me cuestan de entender. Por ejemplo, cómo Dragó llegó a pincharse sus 4 o 5 dosis. Sí, es una paradoja, es una cosa rara, pero sí. Sí, es que claro, hay personas inteligentes que tienen agujeritos en temas. Lo que más me extrañó a mí es que Dragó, precisamente en temas de salud alternativa y todo eso, cuando hablaba parecía que estaba puesto y que había, en fin, que estaba bien informado.
Eso parecía. Yo creo que más que una decisión voluntaria fue que por algún tema de trabajo, de prestigio o de yo qué sé, o de conferencias, pues le dijeron, oye, no, si no te pones eso no podemos montar este evento y tal. Y, sí, no sé, algo así, muy raro. No, yo no creo eso. Es decir, no creo que fuese ese el caso porque Dragó, otra gente, pues a lo mejor sí, pero este tío, ese se llegó a exiliarse, estuvo en la cárcel, es decir, que por Ya. defender una forma de pensar, ¿no? O sea, que de transigente tenía muy poco. Sí, no sé, fue raro, sí. Volviendo a lo de la supernova, Mac, estoy intentando a ver si a mí eso me serviría. Es un pelín a largo plazo eso, ¿no? Esa racionalización es No, a ver, pelín total. En una supernova dentro de 1.000 millones de años, total, no como todo va a más. desaparecer, entonces yo ya no lo sé. A No, ver, pero es que la mayoría de problemas y traumas y esos mentales ni siquiera son porque le hiciste daño a alguien. No sé, es el seminarista de primer año que va allí con toda la ilusión y cuando lleva 6 meses se da cuenta de que los mandatos esos son muy duros, de que tiene sueños húmedos, y entonces se siente culpable. Claro, es que una cosa es la teoría, sí, yo voy a ser cura porque yo soy muy buena persona y tal. Pero luego, pero no, pero esto, es que yo pongo, eso todos los grandes, en fin, los grandes y pequeños que intentaron hacer una vida pura y tal, y todos acababan diciendo algo parecido, que por las noches el diablo les tentaba con la carne, o sea, que aquello era insoportable. Entonces todo eso, que no hacían daño a nadie, al contrario, hacían daño a ellos mismos, pero les tenía fritos, les traumatizaba totalmente. Por eso digo que la mayoría de problemas ni siquiera son que has hecho daño a nadie, sino que tienes unas creencias o piensas que estás haciendo algo mal que no daña a nadie, pero a ti te fastidia. Yo la narrativa que me confortaría más que la supernova es está jodiendo. la... ¿Qué? Que me está dando guerra el Telegram, pero bueno. Decía Sí, sí, que yo tengo un hoy ejemplo está con el raro. cura castrense. El cura en la mili, a mí me gustaba la filosofía, en fin, y tuve un par de conversaciones con él y a este respecto dice, hombre, eso es que, a ver, no hay problema. Y lo decía disculpándose él, ¿no? Dice, si una mujer no está casada, pues entonces no hay ningún problema. O sea, Pero quiero decir que... el voto de castidad ya ni se tenía en cuenta. O sea, No, 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 o sea, no. eso Si la estaba mujer es detrás del casada, armario. entonces sí. Ya, ya, vale. Pues, pero ves, eso por ejemplo es un ejemplo, es decir, había racionalizado ese asunto en aquel momento como yo el tema de los incendios. Claro, ahora imagínate que no lo hubiese racionalizado. Pues claro, se le crea un complejo de culpa que lo puede mantener durante muchísimos años. Eso le puede llevar a usar cilicios o cualquier otro tipo de cosa parecida hasta que se dé cuenta, hasta que lo vuelva a sacar y lo racionalice. Y entonces se da cuenta de que a lo mejor por el argumento que él quiera o que él entienda, pues eso que le ha preocupado durante mucho tiempo realmente ya no es un problema. Pero claro, tiene que entender con su Claro. mente de ahora, Sí, no con la de antes. yo estoy pensando que este Ese es el cura secreto. se leería los mandamientos y decía como los mandamientos dicen no desearás la mujer del prójimo. Y bueno, vale, pero si no tiene prójimo ya no hay problema. Ese es el asunto. Claro, está bien, porque no está en los mandamientos. Es un fraude de ley, pero como no está explícitamente, pues ya no vale. No, y como lo de la castidad lo pusieron más tarde, pues ya está. Sí, Sí, pero ahora imagínate, eso es un buen ejemplo, porque tú imagínate cómo funciona la mente. O sea, imagínate
a un fanático, es decir, a un cura fanatizado, es decir, en bastante grado, es decir, un integrista en ese tipo de cosas y tal, ¿cómo le puede afectar su pelea con sus instintos, que tienen Claro, más fuerza que su fanatismo, evidentemente? claro. Claro, eso le puede marcar la vida para siempre, es decir, durante Mm. toda la vida, ¿no? ¿Y con qué sensación se tiene que quedar ahí? Pues con una sensación de miedo de ir al infierno, de culpa por por haber pecado mortalmente contra Dios, yo qué sé, una serie de miserias que le pueden joder a base de bien durante muchísimos años, ¿no? Claro, si en un momento claro, y ahí no puede entrar porque si duda es que no tiene fe. Y si no tiene fe, entonces está condenado. Es decir, que ese es un bloqueo que imponen casi todas las religiones, en particular la más cercana que tenemos, es un bloqueo bien duro, ¿no? Porque no puedes, es decir, tú te tienes que creer lo que yo te digo, porque si no te lo crees no tienes fe, y si no tienes fe estás condenado. Entonces, Claro. claro, no lo puedes cuestionar, es la consecuencia directa de eso, ¿no? Y como no lo puedes cuestionar, pues los efluvios que salgan de ahí, pues tú te los tienes que tragar, ¿no? Ahora, esa persona que con un montón de complejos, eso, de culpa, de miedo, en fin, una serie en fin, con la mente hecha polvo y emocionalmente, ¿cómo lo puede solucionar? Pues entrándole. Se tiene que autorizar a racionalizarlo. Es decir, bueno, es un pecado mortal que me va a meter en el infierno y tal. Bueno, vale, de acuerdo. Ah, pero ya de perdidos al río, voy a pensarlo. Y entonces cuando lo piensa, Sí. dice, bueno, pues a ver, pues, coño, si esto es una cuestión biológica. ¿Cómo va a decirme a mí alguien que lleva un birrete que sabe más que un tema biológico? Eso es una estupidez. Y si consigue racionalizarlo, se le va el problema de raíz. Y Sí, mientras no lo pero racionalice, los si, efectos que eso está produciendo le van jodiendo. si racionaliza, deja de ser creyente. Entonces, Ya, ya, eso ya, está ya. delicado. Es una Ya, pero línea muy fina. pues ahí está. Pero es un buen ejemplo Sí, porque sí, eh, claro. alguien que entra, por ejemplo, no sé a qué edad se puede entrar en un seminario, pero no sé, a los 16 años o a los 18, cuando se entre, ¿no? Claro, a los 16 años uno tiene una forma de ver el mundo determinada. Si ahí coge una frustración que como es dolorosa le produce un bloqueo mental, esa frustración y ese bloqueo mental le van a acompañar hasta que no lo racionalice, es decir, el resto de su vida. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué? Porque le afectaron a su mente de 14, de 15, de 18 años, los que sean, ¿no? Claro, pero a lo mejor ahora tiene 50. Con 50, el sentimiento de culpa ya lo puede ver diferente. Es sencillo. Lo que pasa es que le tiene que entrar, lógicamente, claro, eso es como un forúnculo. Es decir, que duele porque produce inflamación, no lo quieres tocar porque cuando lo tocas te duele, pero si no lo tocas, te dolerá siempre, Sí, ¿sabes? ahí sí que podría aplicar lo de la supernova. Dirá, bueno, en la próxima supernova el infierno se lo llevará a hacer puñeta. Entonces ya. También, también. Creía que decías que ahí se puede aplicar lo del el chorro de vapor. Sí, también, pero en el forúnculo mental no sé yo si el vapor entra tan hondo. Sí, claro que entra, pero el forúnculo mental, el chorro de vapor es el chorro de comprensión. Y Ya, entonces le ya. tienes que meter. Eso es muy fácil además, la técnica es muy sencilla, porque solo tienes que. O sea, solo tienes que pensar, a ver, ¿qué me duele mentalmente? Y entonces verás que te salen una serie de cosas que a su vez llevan aparejado. Bueno, esto mejor. Creía que ya me había olvidado, pero joder, todavía está ahí, no sé qué. O sea, que quiero decir que se detectan fácil. Ahora, cuando las detectas, pues es cuestión de entrarles una por una. Que a lo mejor no te las puedes quitar todas porque no eres omnisciente y porque no tienes un nivel de comprensión capaz de solucionarlo todo. Vale, de acuerdo. Pero podrás solucionar un 30%, un 60%, un 80%, y el resto ya sabes que, por lo menos, aunque no seas capaces de solucionar eso, puedes entender que son que tienen la misma naturaleza que las otras que sí que has solucionado. ¿Por qué? Porque tienen conceptualmente el mismo origen, sus efectos son similares y al final llegas a esa conclusión. Es decir, bueno, cuando tenga una mente capaz de solucionar eso, lo podré entender y dejará de joderme. Igual que he hecho con estas otras cosas que, claro, eran de menor entidad, porque eso ya soy capaz de comprenderlo. O sea, es una
es una cuestión casi mecánica, ¿no? Pero es sencilla, es decir, que además no hace falta que te los quites todos, con que te quites uno, pues ya por ahí se empieza. No lo sé. Para mí el mejor antídoto hasta la fecha es la perspectiva del ser. Sí, Porque pero lo todo otro es eso que estás práctico. hablando, todo eso que estás hablando, pertenece al coche. Entonces, No, no pertenece al coche. Pertenece a la mente que usa el ser, que usaba el ser, en el momento esa mente generó un problema porque esa situación no fue capaz de racionalizarla y entonces la encapsuló. Con esa mente que se va desarrollando, con la que tú tienes ahora, a lo mejor sí que eres capaz, y si no deberías, de entender aquello que hace 15, 20, 30 años no tenías más remedio que encapsular. Algunas de esas cosas que se quedaron encapsuladas hace 30 años, hoy eres capaz de entenderlas. Pero como asociado a esa cosa hay dolor mental, dolor emocional, pues entonces por eso están encapsuladas y no se tocan. El secreto es, primero, localizarlas y después volver a abrirlas. Y eso, claro, produce dolor porque rememora rememora todos los sentimientos que iban asociados a eso hace 30 años. Mientras no los toques, lo que hay asociado a eso hace 30 años es lo mismo, es decir, se mantiene. Ahora, cuando lo abres, salvando esa barrera de autoprotección que tienen, para que no los toques porque son dolorosos, si tú eres capaz de cargarte eso, pues muy probablemente muchos de esas situaciones que todo el mundo tiene, todos tenemos, pues se pueden solucionar fácilmente. Es decir, la abres y ya está, y lo racionalizas y punto. ¿hay alguna de esos furúnculos que trascienden al traje actual? Claro, al final, el traje actual, o sea, fíjate cómo es el asunto. Es decir, es que es difícil de explicar, pero podríamos decir que la relación entre la personalidad y el ser está en la mente. Es decir, lo que está creciendo a través de la... O sea, digamos que el nivel de ser es lo que, por lo menos en cierto sentido, es exactamente igual, es equiparable a lo que hemos dicho del radio mental alguna vez, es decir, el radio mental. Y el tamaño mental es paralelo a lo que es el crecimiento del ser. O sea, tú no puedes tener a alguien con un nivel de ser muy grande y que tenga un radio mental muy pequeño. Y al revés. Es decir, que eso va junto. Ahora, ¿cómo se desarrolla Sí. el radio mental? Se desarrolla cuando tú tienes que cuando tu yo pequeño experimenta esta vida a través de su personalidad. Eso es lo que hace crecer el radio mental. Mac, tú te cargas a alguien, el ejemplo extremo que has puesto a alguien, y tienes un sentimiento de culpa, Claro. porque ya no, porque en Bueno, este traje no, depende a quién te has cargado y por qué te lo has cargado, claro. bien, Sí, O vale. sea, es que hay Entonces, circunstancias que dices, bueno, me lo he cargado y si vuelve me lo vuelvo a cargar. O sea, como resucite, me lo vuelvo a cargar otra vez, porque claro, porque era necesario y ya está. no, no, sí. no lo sé. Yo Digamos que para incluso en esos eso hay casos, unas justificadas excepciones. Claro. Pero bueno, bueno, vale, no lo sé. Quizás no. Pero bueno, el caso es que Quizás te no lo dice. cargas y tienes un sentimiento de culpa. Eh, Ese sentimiento de culpa, desde donde lo veo yo, está asociado a tu traje. Que si luego lo dejas, este traje, y todo lo que hemos leído en Espacio Intervidas y todas esas cosas, eso es la culpa, el odio, el rencor, todas esas cosas accedes a un estadio que no es hasta el siguiente traje que es cuando vuelves a tener esos traumas, entre comillas. Entonces,
que si un trauma te salta de un traje al otro, pues como tú sugieres, o que creo entenderte, Mac, vale, ok, quizás lo tienes que solucionar, porque es algo que hiciste, entonces eso no lo has terminado de asimilar. Bueno, eso me parece muy bien, pero son los trajes. No. O sea, a ver, digamos, eso se puede matizar. Mira, un complejo de culpa, por ejemplo, es la consecuencia emocional de una forma de interpretar en este caso, un suceso. Que algo ocurre. ¿Quién interpreta ese suceso? Tu ¿En qué mente. nivel estás? ¿Tu mente de tu traje? No, tu mente solo hay una. Bien, Es decir, pero la la mente mente no va con el a traje. qué plano pertenece? La mente, Sí, digamos, la que te hace esos remordimientos, la que te hace decirte que estás enfermo, la que te dice que te preocupes, la que tal, ¿eso a dónde pertenece? ¿Eso es el ser? no. Vale. Mira, eh, a ver, tú supón que ocurre algo, cualquier cosa. La mente, lo que decíamos, la red neuronal, tu radio de conciencia, o sea, tu mente lo interpreta, eso que ella cree que ha ocurrido. Y de esa interpretación es de donde sale o sea, esa interpretación es la que produce consecuencias emocionales. Por ejemplo, tú le metes el dedo en el ojo a alguien, por eso te sientes culpable, porque lo racionalizas en ese momento con la mente que tienes y dices, bueno, esto le he hecho una putada a esa persona. Y como le he hecho una putada a esa persona, entonces me siento mal. ¿Vale? O sea, ves las tres partes que tiene esta cosa. Y por una parte está lo que ocurre fuera, con los datos que a ti te llegan, tú con tu mente interpretas esos datos y de esa interpretación sale una consecuencia emocional, que es el cómo te sientes después de eso que acabas de interpretar. Si tienes delante de la misma cosa, si tú tienes otra mente, el resultado emocional es diferente. Por ejemplo, el de George Soros que decía antes Paco. Es decir, George Soros delante de lo que él, bueno, es decir, delante de un expolio y probablemente de muchos asesinatos de sus compatriotas, el tío no tenía ningún complejo de culpa, porque su mente es la de un psicópata. Mac, ¿hay seres psicópatas? Claro que hay seres psicópatas, por supuesto. Hay trajes Este es un psicópatas. ejemplo. ¿Seres psicópatas también? ¿A nivel del ¿Perdón? ser? A nivel de No. trajes, sí. A nivel de ser, no hay, ¿verdad? A nivel de ser no hay. Vale. Pues A ver, entonces, para mí, espera. Hay mentes psicópatas. sí, sí. Ya está. La mente está en un traje. Entonces, para mí, yo te digo que el mejor antídoto. Espera. Quizás digamos, la mejor definición de mente, si quieres ver dónde está, tendrías que ir a buscarla en el cuerpo mental, que es uno de los cuerpos etéricos que no son el físico. Es decir, lo que se llama el cuerpo mental es donde está la mente. Ya está. A ver, Igual que estamos hablando de en el la cuerpo mente, emocional, Mac, por no. Estamos hablando de la mente que genera sentimientos de culpa, la claro, mente que genera rencor o la gente que no genera nada porque son sociópatas. De esa mente estoy hablando yo. por ejemplo. Vale. Sí, pero esos tampoco Esa generan mente, amor, por ejemplo. o genera amor. ¿Esa mente en qué plano está? Por lo que te digo, en el cuerpo, eso es es decir, la mente tiene un soporte, igual que el físico tiene un soporte físico, que es el cuerpo físico, la mente tiene un soporte mental, que es el cuerpo mental. Y está pues ahí. Es uno de los, No, es una de las importante. envolturas. Sí, pero eh, eh, Sí, cuando lees yo una sé por FM, dónde vas, Unai. O sea, Unai quiere saber si
como los psicópatas son absolutamente necesarios, si hay seres psicópatas que son psicópatas durante toda la vida o no. No, No, hombre, durante vale. toda la vida, durante toda una vida. Ya, no. A A lo ver, mejor 25. Mac, ¿cómo visualizas a George Soros en el espacio entre vidas? Que se encuentra con su familia, incluso hay libros que leemos que te encuentras con alguien al que le has hecho mal, Claro. como este tío que ha hecho a muchos, y solo hay amor, no hay rencor. Entonces, ¿él es George Soros todavía en el espacio intervidas con su Sí. psicopatía o no? Sí, claro. Yo pienso que sí, sin duda. No, eso Es no decir, tiene ningún sentido. en esencia, es decir, Eso en no el tiene espacio ningún intervidas, sentido. claro que tiene sentido. George Soros tiene la esencia de George Soros y eso le hará interaccionar en el espacio intervidas. O sea, la esencia de George Soros, vamos a ver, no de ninguna forma el cuerpo físico de George Soros, porque eso ya lo habrá perdido. De ninguna sí, forma el está nombre claro. ni el DNI, eso está claro. Sí, Ahora, su ser es un ser en desarrollo y tiene un nivel de desarrollo que es el que tiene George Soros. Entonces, ¿cómo está en el espacio de internet? Mira, eso es lo que alguna vez hemos dicho, es decir, por morirse nadie se hace sabio. No, Que es lo mismo que decir que por morirse nadie se hace santo. Entonces, si tú tienes un nivel como el de George Soros, que es, yo no lo conozco al hombre, pero por lo que he visto, el juicio que sale de ahí es que es un psicópata de libro, es decir, como muchos otros que hay, que también conocemos sí. Y están más cerca, ¿no? Entonces, cuando ese se muere, no pasa, es decir, no pasa, digamos, a un plano de beatitud donde todo lo ve y tal. O sea, no salta al mismo sitio donde saltarías tú. No, yo lo que interpreto con las cosas que he leído, que tú me has indicado, presentado, es que hay una omnisciencia y hay un bienestar momentáneo en un espacio entre vidas. Sí, Luego te das pero cuenta que te no falta es esto, omnisciencia. te falta esto, te falta lo otro y necesitas, hay algunas teorías que dicen, vale, pues tengo que volver para pulir esto o hacer lo otro, o esto todavía no lo he integrado, pero Sí. que hay un momento en el que, no sé, si lo ponemos de un libro de Rosa, una película rosa, todo se da en la mano y todo, y es una especie de bienestar, de un poco escenificándolo un poco de rosa y tal, pero no es así. Debe ser donde no hay tiempo, donde no hay... pues a eso me refiero. Sí, no, Entonces, sí George está Soros bien. no va con su sociopatía y, oye, suéltame esta mano y tú ten cuidado que te voy a matar aquí mismo en el espacio intervidas porque tú eres, o voy a confabular para, vosotros, venid conmigo y vamos a luchar contra los otros que están allí en el espacio. Eso no se No, da, él no arrastra eso a ese espacio. bueno, vamos, o sea, es que Entonces, eso todo esto, admite ¿por qué lo digo? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque me parece muy bien el método de enfrentarte al trauma, racionalizándolo desde el momento de compresión en el que estás tú ahora, que cuando hiciste lo que hiciste que te genera ese trauma hace 20 años no lo estabas, me parece muy bien. Pero eso es un plano. A mí me funciona mucho más desde que lo descubrí, es decir, eso era necesario, eso evoluciona tu nivel de comprensión y además no una supernova dentro de 4 trillones, no. Cuando en el momento en el que dejes este cuerpo, pasas por ese estadio para luego ir a reencarnar, ir a donde sea que tienes que ir por las razones que tengas que ir. Ahí la gente tiene sus diferentes teorías para pulir algo, como decía antes, o para recuperarlo. Entonces, eso ya invalida ese trauma, ese mal que hiciste. Hace falta en la próxima ¿no? Como todo al final vamos a ser ceniza y todos, eso es demasiado complicado. Es un nuevo giro que le has dado, Mac, que yo me quedaba con tu original. Claro, porque era más cómodo. Sí, pero más suave. Más cómodo no, No, mira lo siguiente. Y eso no es más suave. A ver, es seguir recibiendo bofetadas a diestro y siniestro, el no tener ningún momento de bienestar, decir, llega un momento, no, porque si no, no evolucionas, no es mucho más suave. Es una vida, nunca te van a ir las cosas bien.
Porque por Eso definición, es, eso si lo te puedo van, jurar. nunca vas a progresar. Entonces, de más suave, nada. Es que no Ya, lo has entendido, Linares. Ya. no, 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 pero no, fíjate, sí. Yo lo que planteaba es que si los psicópatas son necesarios, no habrá una rama de psicópatas que evolucionan a ser más psicópatas en vez de al revés. Pues claro, sí, si son necesarios. puede ser que eso sea así, es decir, que puede ser que en el proceso, o sea, a ver, yo no creo que George Soros, ya que hay un método muy bueno que yo uso muy bueno para mí, que es el de reducción al absurdo. Es decir, cuando coges una situación y la llevas al extremo o a los extremos, pues entonces la entiendes mucho mejor, ¿no? Entonces, fíjate, George Soros es un buen ejemplo porque lo suyo es un especialista, yo diría que insuperable, aunque tampoco, porque se me están ocurriendo unos cuantos que serían iguales, ¿no? Pero quiero decir que por lo menos ya es suficientemente bueno. Entonces, hay una cosa que está clara, es decir, el espacio intervidas parece ser que es una especie de, entre otras cosas, una especie de descanso donde el nivel de comprensión aumenta porque le quitan, porque no hay una serie de trabas. Por ejemplo, el nivel de comprensión puede aumentar si desde ahí el radio de conciencia es un poco más grande. Eso te permite ver las mismas cosas, pero con una perspectiva un poco más amplia. Y eso precisamente permite entender más cosas o que las implicaciones emocionales que tienen con una visión más corta, simplemente al aumentar el radio de conciencia, esa perspectiva, pues se comprenden de otra forma y por lo tanto las reacciones emocionales que producen no son las mismas que producirían con un radio de conciencia más corto. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que todos los radios de conciencia sean iguales. O sea, eso no quiere decir que todo el mundo que deja el cuerpo físico y pasa a ese espacio intervidas tenga el mismo radio de conciencia. Eso no tiene por qué ser así. Es decir, de hecho, o sea, sería absurdo, por ejemplo, que un Krishnamurti tuviese el mismo radio de conciencia que, iba a decir, que una señora María o yo, cuando pasa al espacio intervidas. ¿Por qué? Porque tú no, por lo que decíamos antes, de que cuando uno se muere, por morirse nadie se hace sabio. Con lo cual, el día que yo llegue en el siguiente viaje al espacio intervidas, tendré un radio de conciencia que será el que tenía aquí, con una visión del mundo esencialmente la misma que tengo aquí, ampliada con las características que tenga ese espacio intervidas. Pero no me voy a convertir en la Madre Teresa de Calcuta, ni voy a ver el mundo igual que lo vería la Madre Teresa de Calcuta. ¿Vale? Lo puedo ver mejor que como lo veo ahora. ¿Por qué? Porque si amplío el radio de conciencia, cosas que ahora me parecen aberraciones, pues mira, a lo mejor muchos de esos traumas que comentamos al principio, pues desde el espacio intervidas, precisamente porque tienes otro radio de conciencia más grande, los puedes entender mejor. Y ya no te producen los mismos efectos emocionales que te producían desde aquí con un radio de conciencia más pequeño. De hecho, lo que yo estoy proponiendo al principio, lo que proponía como método de solución de algunas cosas, es precisamente eso. Es decir, que un problema, al verlo con tu mente de ahora, que tiene más radio de conciencia que la mente que tenías cuando eso se produjo, pues es la misma, es decir, es el mismo procedimiento, podríamos decir. Salvando las distancias de que a lo mejor el radio de conciencia que tienes en el espacio intervidas es bastante más grande que el que puedes tener entre tu mente a los 18 o tu mente a los 50. ¿Vale? Pero cualitativamente es algo, digamos que mecánicamente es algo muy parecido. ¿Vale? Eso por un lado. Ahora, que George Soros pase al estado intervidas y lo vea todo de color de rosa y se convierta en amor, yo no lo creo. Así de sencillo. Ahora, ¿que dejará de ser el hijo de perra que es ahora? Por lo menos en ese espacio, pues probablemente sí. Pero ¿desde qué perspectiva es un hijo de perra o desde qué perspectiva dices tú que no aspiras a ser Santa Teresa de Calcuta? No, que no es que no aspire. Si esas dos figuras no representan la esencia del espacio intervidas. No tiene que ver. No, claro O sea, que no no, pero todo lo que yo te tiende a digo... Santa Teresa de Calcuta y evitar George Soros. Son dos agentes necesarios.
Yo creo encima que Sí, el no acordarnos de eso tiene una razón. Y es que si no, sabríamos todo. no. La Si, razón si hemos principal, tenido, yo desde mi punto de vista sí, hemos tenido un fogonazo con muchos libros, los testimonios dicen que no saben cómo, pero que se pueden comunicar con el otro extremo del universo, que tienen instantáneamente, como el tiempo no tiene validez o no tiene sentido, pues acceden a todo inmediatamente, una especie de omnisciencia, sí, aunque tú dices que no, Mac, yo lo veo así. Eh, sin ningún misterio. Esa omnisciencia no es el saber transmutar el oro, no, la esencia de lo que es todo. Eres una parte, algo del todo y sentirlo. sí, sí, Y luego perfecto. vuelves a la vida y eso, claro que no nos acordamos, porque si no, no, a lo que venimos a esta vida no funcionaría si eso nos acordáramos. Es que tiene todo el sentido. Vale, claro, claro, Si eso es fuera que cierto. no, has subido un poquito el nivel de conciencia en el espacio interior. George Soros, bueno, es un poco menos, ha tendido un poco más al otro lado del péndulo, pero ya está. Bueno, pues eso, ¿qué diferencia hay? Podría Bueno, venir perfectamente acordándose de eso. no. Eh, a ver, hay bajo mi punto de vista, la razón principal por la que no nos acordamos en general de vidas anteriores está precisamente en que todavía no tenemos una mente suficientemente, digamos, desarrollada como para poder entender las bestiadas que fuimos capaces de hacer en otras vidas. ¿Vale? Por eso te produciría un bloqueo que te impediría vivir. Por ejemplo, imagínate, bueno, en cualquier guerra, es decir, cualquier guerra es sinónimo de asesinatos, torturas, es decir, todo tipo de tropelías. ¿Vale? Entonces, tú imagínate que te acordases en este instante, imagínate que uno de estos que están en cualquiera de las guerras que hay hoy, le pegan un tiro, se muere y renace dentro de X tiempo, pero se acuerda de todas las bestiadas que hizo como si fuesen así, con una memoria vivida. Eso le bloquearía su desarrollo, es decir, no podría vivir con esa carga, ¿vale? Porque su mente de la siguiente reencarnación no está lo suficientemente desarrollada como para poder entender, comprender e integrar las bestiadas físicas que hizo en la anterior. Y No, de pero ahí, en una misma vida, perdona que te corte, Mac, ya puedes no, tener no, ese recuerdo que no te permita vivir. Encima, ¿quién dice que eso es claro, malo? Igual eso te ayuda. Esa sí, persona que ha claro, cometido esas barbaridades, si se acordara, quizás sería el, lo mejor para que no las volviera a hacer y para que evolucionara. ¿Que no fuera agradable? Seguro, sufriría, pero quizás es una forma sí, de pero elevar su comprensión. sí, no lo Yo dudes. creo que Lo hay que otras ocurre es que razones eso, por las que no te acuerdo. a ver, es decir, aquí todo sigue una especie de, o sea, todo tiene que estar dentro de un orden. Por ejemplo, el ejercicio es bueno. Cuanto más, si tú te vas a un gimnasio, cuantas más pesas levantes, más se desarrollarán tus músculos, pero dentro de un orden. Porque si esa regla de 3 la sigues al extremo, dirías, bueno, pues yo lo que voy a hacer es empezar por ejemplo, por levantar 150 kilos en unas pesas. ¿Y entonces qué ocurre? Que el músculo se rompería. ¿Vale? Entonces, eso a nivel mental pasa exactamente lo mismo. Es decir, tú tienes, o sea, de hecho, es que la mente tiene mecanismos de protección que lo que hacen es que bloquean, es lo que estamos comentando, es decir, encapsulan aquello que no son capaces de racionalizar. Sí, pero Mac, ¿pero por qué una persona que ha cometido atrocidades? O sea, lo que infieres quiere decir que en todas sus reencarnaciones ha cometido atrocidades. Yo creo que en todas nuestras reencarnaciones de todos estamos en una media de atrocidades y de Claro, buenos gestos. O sea, cometer atrocidades es proporcional al entorno en el que te has reencarnado. Si te reencarnas en la Segunda Guerra con 18 años y eres ruso pues normalmente terminas en Stalingrado. Y ahí pues pasa lo que pasa.
Pero si eres ruso con 50 años ahora mismo, pues diferente y eres la misma persona que te has reencarnado. Entonces, Claro. acordarte de todas las atrocidades, yo creo que nosotros en nuestras previas vidas, si somos almas viejas, que no lo sabemos, habremos tenido nuestras dosis de barbaridades y de amor Ya. y de todo el espectro del péndulo como cualquier otro. Sí, O claro, eso sea, por supuesto. entonces, es Y una media, pues, por supuesto. Entonces, acordarse o no acordarse, que por eso se borra todo. No, porque llegaríamos a esa conclusión. Hablaríamos con el de al lado y tú te acuerdas, sí, yo también. ¿Tú cuántos has matado? 10. Ah, pues yo más o menos, yo también, esos 10. Y el de allí, no, el de allí tal, y ahora no creo que marcará la diferencia. sí la marcaría. O sea, a ver, eso es, mira, si tú fuerzas una mente al extremo, eh, un complejo de culpa podría llevarte a una depresión o al suicidio, por ejemplo. Un complejo de culpa fuerte. Digo, por ejemplo. Entonces, para que una mente que ha cometido esas atrocidades, que la llevarían a una depresión profunda o a un complejo de culpa que la llevaría al suicidio, eso no ocurra, es decir, para que continúe siendo funcional, por lo menos hasta que lo entienda, solo tienes dos opciones. O lo puedes hacer, o le puedes hacer omnisciente hoy, con lo cual ya sería capaz de entenderlo, o lo tienes que bloquear. Lo tienes que bloquear. Sacarlo de la memoria. O sea, No, sacarlo del consciente. entre medias hay otros, hay otras. O sea, no es omnisciente o sacarle de ese loop. Hay gente No, que eso es la hay reducción al gente, absurdo. Es no, decir, te lo estoy llevando al extremo. ya, pero te quiero decir, Mac, que hay gente que eso lo supera en una vida, Bien. en un traje. Y Sí, aparte algunas que, cosas se superan en un sí, traje, otras probablemente no. exacto. Y aunque no se supere en un traje, bueno, hay, no sé, yo sospecho que hay no sé cuántos millones de trajes. Entonces, ¿qué supone en esa millonada de trajes que incluso una vez no, y luego se acuerda y la siguiente todavía? Es como la película reduciendo todo el absurdo otra vez, ¿eh? Y esta película encima es absurda, o sea que doble absurdo. El día de la marmota, pues Sí, el tío de repente, pram, y tal. Ah, pues Tran, pues a veces pues caía en la depresión porque estoy atrapado aquí y tal, y luego pues otras veces pues levantaba y bueno, pues entonces ahora voy a Andy McDowell, voy a intentar que se case conmigo, y otras veces no, pues voy a intentar un banco. No, no quiere decir que porque te acuerdes siempre acabes deprimido y suicidándote. bueno, Quizás tú dos trajes, imagínate, tres trajes, eso no puede ser la, por la razón del borrado, desde mi punto de vista. yo la veo lo suficientemente potente, porque tú podrías, por ejemplo, imagínate que tú de repente ahora te acuerdas de una forma absolutamente clara y distinta, es decir, sin ningún tipo de lo revives, cosas que hayas podido hacer, violaciones, asesinatos, torturas, por ejemplo. Tú imagínate que eso fueses capaz de recordarlo en este instante. La pregunta sería, ¿tu mente de ahora es capaz de racionalizar eso al extremo Es en muy este buen instante? ejemplo, es muy buen ejemplo, Mac. Tendría que enfrentarme a ello. Sí, Y por claro. cojones, mi nivel de comprensión crecería. Bueno, Agradable no sería en absoluto y espera, sufriría. espera, espera. Ahora bien, es algo que ahora mismo no estoy haciendo porque no me acuerdo. Y Ya. entonces no estoy subiendo. Bueno, pues yo lo que sí que, es decir, creo de una forma fehaciente es que eso sería bueno, digamos que hasta cierto punto, y sería malo en el momento sobrepasase tu capacidad de racionalizar ese suceso. Porque entonces, por pura definición, si tu mente no fuese capaz de racionalizarlo, pues eso crearía lo mismo que creaban esos problemas de cuando eras pequeño que estábamos comentando al principio de esta historia. Es decir, que si tú algo lo puedes racionalizar, te sirve para hacerte crecer, pero si no lo puedes racionalizar, lo tienes que encapsular. Eso, tu mente y la mía y la de todo el mundo funciona así. Eso se crea ahí, se crea un problema subconsciente que va generando sus emisiones, que son las que te van jodiendo, que son esos complejos, esos efluvios emocionales. Mientras no seas capaz de racionalizarlo. Ahora, tú dices, hombre, yo sería capaz de racionalizar, vale, pues hasta donde llegues.
Pero por definición, si el número de bestiadas que has hecho a lo largo de tu historia de crecimiento ha sido, digamos que muy grande, pues a lo mejor hay un nivel en el que a partir de ahí no eres capaz de racionalizar. Y entonces la solución para que tú sigas funcionando en este mundo de una forma práctica y sigas, pues eso, sigas creciendo, es que lo que no eres capaz de racionalizar hay que sacarlo del consciente. Y eso, si te fijas, es exactamente lo que hace la mente con ese tipo de cosas, que viene a ser, en el ejemplo del gimnasio, es decir, tú en la zona de pesas donde las pesas pesan más de lo que tú eres capaz de levantar, pues ahí esas no las tocas. Porque si las tocas, no progresas, sino simplemente el músculo se jode. ¿Me explico? Esto es lo mismo. Por eso, esa técnica que yo te estaba proponiendo, o la que proponía al principio, tiene su utilidad. Es decir, porque hay cosas, o sea, precisamente porque esos mecanismos de defensa para proteger a la propia mente, encapsulando lo que no es capaz de racionalizar, eso lo hace cuando ocurre. Cuando ocurre. Pero claro, cuando ocurre, la mente que lo hace no es la misma mente, no tiene el mismo nivel de desarrollo que tiene la tuya de ahora. La de ahora tiene un poquito más. No probablemente suficiente como para poder analizar alguna cosa más fuerte que puede ocurrir en el pasado y por eso no tienes memoria de eso que ocurrió, pero probablemente sí para racionalizar algo que pasó a los 11 años, cuando tenías 11 años. Ese es el secreto. Es decir, pero el mecanismo es el mismo. Si te fijas, estamos en una especie de fractal. Es decir, esa cosa que ocurre dentro de una vida entre los 11 y los 50, con una mente más capaz que a los 50 que cuando tenías 11 y que si vuelve a entrarle a ese problema, a lo mejor es capaz de entenderlo y por lo tanto las consecuencias emocionales que ese problema está generando desaparecerán, si es que puede. Es decir, de un porcentaje de esos problemas que la están afectando, es lo mismo que ocurre es lo mismo que le puede pasar a George Soros, pero no en un viaje. O sea, porque de la misma forma que tú no eres capaz no sé tú, pero en general la gente no es capaz de una pensada solucionar todos los problemas que tiene, hay algunos que sí que podrá y otros que todavía no podrá, pues de la misma forma George Soros no se va a convertir en la hermana Teresa de Calcuta porque se muera. Porque por morirse nadie se hace santo, tampoco, ni sabio. Entonces, no, con tu mente de tu traje no, Mac. Pero no, ni es con que la eso otra cambia. tampoco. No, La- porque con la. Bueno, vale. es que la otra... Es que la otra no tiene que ver con tu mente, ni con tu cuerpo, ni con George Soros, ni con la psicopatía que el hombre tiene. Es otra cosa, no, es un momento que, bueno, un momento no sé definirlo, porque temporalmente no sé cuánto es, ni mucho, ni si tiene sentido el tiempo o no, pero ahí te fundes con el resto. Eres lo, no, eres a lo ver, único que eres, encajas en la parte para formar lo único que es. no, yo ahí Es me otra parece... cosa. Hay psicopatías, Teresa Calcuta, George Solo, eso no aplica totalmente. No es que no te haces más sabio. Sabio es desde una perspectiva del, del traje, de este mundo, sabio. La palabra No, no, sabio, no, no. ahí es no sé, otra energía, no es sabio ni nada, es una fusión por lo que lees, es otra cosa, no es cuestión de sabiduría, es una cuestión Ya, pero... no sé, A ver, yo creo que ahí tópica. hay una cosa que entendemos diferente, bastante diferente, y es la siguiente, es decir, cuando uno pasa al estado, o sea, cuando uno deja el cuerpo físico, con el cuerpo físico desaparecen una serie de cargas. Cuando pasa ese ser a moverse, por ejemplo, en cuerpo astral, que es, por llamarle de alguna forma, es el que usas cuando estás soñando, cuando tienes un sueño lúcido, cuando eres, cuando todavía recuerdas que has hecho cosas, que te han ocurrido cosas, que has sentido cosas, pero que no estabas en cuerpo físico. Por ejemplo, cada noche que sueñas, ¿no?
cuando tú pasas a cuerpo astral, tienes unas facultades, por decirlo de alguna forma, tienes unas limitaciones que son más pequeñas que las que tiene el cuerpo físico. Hay momentos de lucidez inefable que no se pueden llevar, porque no se pueden expresar en este mundo, y que sí que ocurren a nivel mental cuando tienes, por ejemplo, un sueño lúcido. Cuando tienes una experiencia, digamos que trascendente. Pero eso no quiere decir que todo el mundo que tiene, es decir, que está en un cuerpo que no es el físico, tenga las mismas capacidades. O sea, relativamente, todo el mundo tendrá, digamos, por decirlo de alguna forma, menos limitaciones de las que tiene cuando está metido en su personalidad completa, es decir, con su cuerpo físico, con su DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrá menos. Ahora, no todo el mundo tiene que tener igual de menos. De hecho, hay experiencias oscuras. Tú sabes que hay experiencias, sí. claro, bueno, es que cuando uno tiene una ECM, pues, es que hay muchos tipos de ECM. No, las experiencias oscuras son mínimas. Entonces, eso no lo sé, no hay Sí, mucha pero son. documentación para saber qué significan o qué. Son mínimas, vale, lo son, sí. No, Ya he bueno, dicho son que sí, que lo mínimas, pero son. son un Pero porcentaje sensible. Es decir, no sé si no, son un 5, entre un 5 y un 12%, me suena a mí por la cabeza por alguien que se ha preocupado de vale, medirlo. Que dice, vale, bueno, son la minoría, sí, pero son. vale. Y eso simplemente lo que demuestra es que no, o sea, que en el espacio intervidas o en el momento dejas el cuerpo físico o en ese tránsito hacia otro, no, bueno, hacia otro estado de conciencia como consecuencia de no tener los mismos vehículos que tienes aquí. El caso es que esa experiencia no es para todo el mundo igual, o sea, no todo el mundo se va a comer tortitas con miel. No, pero para todo el mundo sí es igual, Mac, y es muy consistente. La luz, la ausencia de tiempo y espacio, la armonía, da igual que seas, por no decir yo Soros, pues una persona con un nivel de comprensión, de conciencia muy alto cuando pasas a ese estadio, o alguien que no, pues que tiene otro y como tú dices, que su estado, eh, ¿cómo lo has llamado? Pues o cuando está en el estado no etéreo, no corpóreo, lo que sea le has llamado, eh, no deberían de corresponderse, aún estando en ese estado, que es la teoría tuya. Dices, no, a ver, aun cuando dejando el traje, no todo el mundo, también en ese mundo, vamos a llamarlo, también hay las diferencias que hay en este mismo. Uno entiende hasta aquí, el otro hasta allá, el otro es un psicópata y el otro es Teresa Calcuta. Sí, Yo lo que digo es que no es consistente con sí, hombre, la claro que es luz. consistente. Los testimonios que lees, si lees en detalle los testimonios de los libros que tú me has recomendado, Sí, sí. hay muchas características que son exactamente iguales para todos. Y Espera, cuando las intentan espera, hablar, espera, espera, espera. Hay características que se explican igual, pero que no tienen que ser iguales, por ejemplo, en profundidad o en intensidad. ¿Vale? Es decir, el que alguien diga, estoy aquí estoy bien, aquí me refiero en el espacio de intervidas, por ejemplo, la típica experiencia del túnel y los tal. Bueno, yo de allí no hubiese salido, bien, vale. A lo mejor alguien dice eso y yo diría lo mismo, pero lo que yo no puedo saber es si digamos, su estado cuantitativo es igual que el mío. ya, pero tenemos pistas, Mac. Por ejemplo, alguien que ha sido un carnicero, no sé, por poner un estereotipo de alguien, eh, cómo esa persona eh, está en una armonía y una paz que él después de la ECM lo cuenta, de repente.
Bueno, porque... Cuando si estuviera en su nivel vibracional estaría a la defensiva, estaría intentando maquinar algo, me da igual No, dónde no, estoy, pero aquí utilizo las mismas armas. Entonces, ahí hay un no entendimiento. necesariamente. Bueno, A ver, mira, otro ejemplo. Tú imagínate que tú llevas una mochila aquí que pesa, por ejemplo, 50 kilos y otro lleva una mochila que pesa 20 kilos, ¿vale? Y a los dos, en un momento determinado, es decir, por cualquier razón, por una razón en la que no vamos a entrar, os quitan la mitad del peso, ¿vale? Y entonces los dos tenéis la sensación de, digamos, de flotar, de liberación, de tal y cual. Sí, pero uno sigue llevando 25 kilos y el otro solo lleva 10. sí, Sin te embargo, entiendo lo que quieres los decir, dos tienen Mac. la misma sensación. Te entiendo lo que quieres decir. Yo discrepo, quizás esté equivocado. Yo digo que hay cosas que no es 50 menos 20 kilos o esto menos esto. Cosas que las entiendes o no las entiendes. O, Sí, o claro. estás embarazada o no estás embarazada. No hay embarazada menos No. 20. Entonces, lo que esos cuentan en ese estadio son cosas que no, entendido, pero con tu nivel de compresión, con tu mochila de Hombre, 20. claro. Tú has entendido más porque tienes una mochila que era más No, ligera pero antes. Entonces, hay cosas que son, lo que lees en esas experiencias son, ya te digo, amor, armonía, unas cosas que o sí, las, sí, sí. o las sientes de verdad, o no. Yo las he sentido, pero al 80%. Porque, Es que tú no puedes porque he saber. subido desde esta tierra con un nivel de tal. ¿Tú Vale. cuánto? No, yo tanto. O estás embarazada o no. No. Mira, fíjate en una cuestión. O sea, imagínate que alguien aquí, por ejemplo, tiene, por intentar cuantificarlo, un CI de 80. Y entonces cuando con su CI de 80, el que tiene aquí con su DNI, con su personalidad, que es prácticamente un subnormal, o un borderline, de repente deja unas limitaciones, por ejemplo, es igual, deja una serie de limitaciones y pasa a tener, lo digo por hacer un ejemplo gráfico, ¿vale? A tener un CI de 110. Bueno, pues su sensación subjetiva sería que comprende que las cosas las ve muchísimo más claras, de repente se ha hecho la luz en su mente y tal. Lo mismo a nivel emocional, es decir, imagínate a alguien que está aquí, está agobiado, comprimido, es decir, está bien fastidiado. Y de repente tú le quitas una serie de problemas y entonces ¿qué ocurre? Que emocionalmente se siente totalmente liberado, flotando, oye, esto es una maravilla, aquí es todo paz y tranquilidad, qué maravilla y tal y cual. Bueno, pero esa sensación que la tendría todo el mundo, pero es desde el nivel que parte. Lo que pasa es que cuando tú se lo preguntas a uno, a ese que tenía un CI de 80, o se lo preguntas a uno que tenía un CI de 140 y que ha pasado a 200, subjetivamente tendría, o sea, si tú le preguntases, oye, ¿qué te ha pasado? Esto es todo, esto es sabiduría, lo tengo todo claro y tal. Claro, pero uno lo tiene claro desde donde partía. ¿Comprendes? Sin embargo, Mira, los dos dirían lo mismo. sí, te entiendo perfectamente, Mac. Y yo no sé si estamos quizás aburriendo a la audiencia, entonces yo solo te digo, si queréis cambiamos de tema. Yo digo, un George Soros para que si le pasa algo de esto, luego escribiera un libro y dijera que ha sentido amor y armonía en esa ECM que le ha pasado, eso es o sea, no es un poco más, o sea, la proporción no es un 80, es una rotura. No, yo No, no. la mochila, a George Soros le has quitado un 40% de psicopatía y ahora tal, Claro. para que él, bueno, ok, pensaré sobre ello, Mac, entiendo perfectamente lo que dices. Yo tenía otra idea, porque no hay cosas que no encajan. Claro, Y no te todos, encaja. que no me encajan a mí, ¿vale? Ya. y Sé que, que no te y que encajan a todos ti. los y que todos los son consistentes cuando relatan esas experiencias. Y no sé cuál es su background de esa gente, porque hay Ya, cientos, hay miles de experiencias. No, claro, habrá claro. muchos George Soros ahí y lo están diciendo. Habrá No, otros que no. no, que ya eran Teresa de Calcuta antes de que les pasara eso. No lo sé. Habrá de todo pelaje Pues, y o sea, todos consistentemente.
hablan de Dicen lo lo mismo. mismo. Y es, Claro. sí, Pero, dicen lo pero mismo. lo que te estoy diciendo es que, o sea, no todos, aunque digamos que proporcionalmente todos perciban lo mismo, que se ha aligerado su cuerpo, que ven las cosas mucho más claras, que su sensación de amor, No, o sea, que ellos lo entienden todo como amor, se han inundado de amor, pero es que eso le pasaría a cualquiera y te digo, todos dirían lo mismo si proporcionalmente cada uno desde el nivel en el que está subiese un número sensible de escalones, desde el nivel en el que está. Ahora, en esas experiencias, fíjate que aunque todos digan lo mismo, lo curioso es que tú no puedes comparar cuantitativamente el nivel de intensidad de la experiencia de uno con el nivel de intensidad de la experiencia de otro. Y eso además es estrictamente necesario, porque si no, ¿qué sentido tendría? O sea, eso sería equivalente a que cuando George Soros se muera, en este viaje, pierda su cuerpo físico, pase a un estado de completitud absoluta. Entonces, momentánea, ¿eso qué es? transitoria, sí. Sí, pero ¿qué sentido tendría? Es decir, ¿por qué tiene que volver para atrás? Si eso ya lo ha entendido. ¿Comprendes? No tendría, o sea, ¿por qué tendría que volver? Si, es decir, vale, de acuerdo, se ha muerto y de repente lo comprende Esa todo es la porque se ha pregunta. muerto, Esa se es ha la llenado de pregunta. amor y Esa es entonces, pues esa es la pregunta, Mac. pues eso es lo que te estoy diciendo, lo que no es Pues esa es la consistente pregunta. Pues eso es que es, ese, pero la respuesta no es. la respuesta es fácil, No. Unai. Claro, es decir, ¿por qué? Porque cuando George Soros se muera, llegará en el espacio intervidas donde llegue partiendo de lo que era. O sea, partiendo de... A ver, el nivel de ser no crece abruptamente. O sea, tú no pasas de tener, vamos a cuantificarlo, un nivel de ser de 100 a tener un nivel de ser de 300 o de 1000 o máximo porque te has muerto. Eso no es así. No, Ahora, no. Eso es por el nivel mucho... de comprensión en el traje. Para mí, el ser es diferente. No, El ser es el- omnisciencia. no, no. Por eso todos los que han sufrido una ECM, desde mi punto de vista, te digo, que estadísticamente en ese muestreo habrá gente de todo pelaje, como te estoy diciendo, no es Bueno, lógico, no es consistente, como tú dices, que todos hablen y que luego su vida se transforme aquí en su traje todavía. sí, claro que es Y que consistente. hablen pero bueno, que ahí habrá, igual hay gente peor que George Soros ahí, Sí, a claro, gente que por les ha pasado supuesto. eso. Bueno, ok. ¿Qué os parece Bueno, si eso te lo dejo para otro cambiamos de tema? monográfico. Vale. Apúntalo en la cola y detrás del libre albedrío viene qué pasa en el espacio intervidas y qué es ahí lo consistente. Vale. De todas formas, esto es un poco más esotérico. Yo Sí, empezaría por el libre albedrío, que es más, digamos, más mecánico, más físico. sí, O sea, que se ve más claro con estos sí, ojos. está más contrastado, ¿no? No, se lo puedes contrastar por ti mismo. Y esto lo tienes que razonar, entonces es un poco más difícil. Lo otro no, lo otro lo puedes ver. Vale. Bueno, pero hay que distinguir el libre albedrío en planetas planos y en planetas esféricos, que no creo que sea el mismo por la gravedad. Muy bien, Ginares, para aligerar esto un poco hemos abierto un poco la ventana. ¿Quieres hablar de oro, Ginares? ¿De lo que está pasando? Ah, ¿O no? bien, yo hablo de lo que haga falta. Que Mac también estaba Bueno, activo en el chat hablando de... déjame que insista, antes de meternos en el oro, solo en esa técnica que hemos comentado al principio, que se puede probar. Es decir,